Son las 8 de la noche con 33 minutos. Bueno, hay que recordar que el presidente Felipe Calderón envió dos iniciativas. La laboral, que es la que más ha ocupado los espacios de discusión pública de los medios de información, en prensa escrita, en radio y en televisión, pero también envió otra iniciativa preferente al Senado de la República, una iniciativa que está relacionada con temas de transparencia en el manejo de los recursos en el gobierno federal, en el gobierno estatal y en los gobiernos municipales. Precisamente esta iniciativa preferente también se debe de votar en estos días y recientemente se creó la comisión encargada de estudiar esta iniciativa y el secretario general de esa comisión es el senador Carlos Mendoza Davis, a quien saludo. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Edmundo? El gusto de saludarlos a ustedes y a todo el auditorio de Radio Escuchas de su programa en Radio Capital. Es un gusto saludarlos. Bien, te habla Edmundo Cancino. Estamos en una transmisión nacional en la que se están enlazando el grupo de radiodifusoras de Radio Capital. Oye, senador, ¿la comisión cuándo se creó? Mira, si me permites puntualizar un poco sobre lo que comentaste. Yo soy secretario ya de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Crédito Público en el Senado. Esa comisión se constituyó el día de hoy. Lo que había acordado la Junta de Coordinación Política antes de esto era crear una comisión técnica para que fuera ventilando el debate entre los diversos grupos parlamentarios que hay en el Senado y que no obstante que no hubiera todavía conformada una comisión formal de Hacienda a quien se le debía de turnar esta iniciativa, pues pudiéramos ir adelantando en las posiciones y que el resultado de esa comisión técnica pues fuera turnado a la comisión ordinaria una vez que se hubiera creado, porque la comisión ordinaria es la única facultada para poder emitir un dictamen que puede ser, por supuesto, llevado al Pleno. Yo tuve el honor de participar en la comisión técnica para el debate y ahora, por supuesto, en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en donde funjo ya como secretario. Muy bien, ¿y cómo van las cosas? ¿Ya está listo el dictamen? ¿Qué falta? Pues no solo eso, está listo el dictamen, se votó por unanimidad en Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos, y hoy en la tarde fue llevada al Pleno, en donde por supuesto ya fue votada, ya está totalmente autorizada, y los senadores, creo yo, en un ejercicio de democracia, de política, de consenso, pues alcanzamos en un tema en el que no admite, por supuesto, no se admite disentir, porque se trata de transparentar los recursos públicos y en beneficio de la sociedad, pues logramos alcanzar este acuerdo antes incluso del plazo que marca la legislación para definir una iniciativa preferente como la que envió el señor presidente de la República aquí al Senado de la República. Eso acaba de pasar hace un rato, ¿verdad? Acaba de pasar, la sesión comenzó minutos después de las 5 de la tarde y concluyó al filo de las 8 más o menos. Oye, de la iniciativa que envió, a ver, antes, ¿la votación en la comisión fue por unanimidad y en el Pleno? En el Pleno hubo algunos votos en contra, si mal no recuerdo, son como unos 4 o 5, solamente hubo 2 o 3 abstenciones, perdóname que no te dé el punto, no te pero fue una mayoría abrumadora la que aprobó, por supuesto, esa iniciativa del presidente, y eso es gracias a un trabajo serio, a un trabajo coordinado, a un trabajo pues que pone por encima de las diferencias políticas el interés de México y de los mexicanos, y debo reconocer, por supuesto, a las distintas grupos parlamentarios que trabajaron en esta discusión, pues porque desde el principio todo el mundo se mostró en apoyo a la iniciativa, y el tema fue pues aterrizar algunos temas más de forma que de fondo sobre la misma. Bien, oye, de la iniciativa original que envió el presidente Calderón, ¿qué modificaciones sufrió? Mira, yo creo que la iniciativa se mejoró en lo sustancial y creo que incluso tiene alcances mayores que los que tenía la iniciativa del señor presidente. Te puedo decir, por ejemplo, que se le agregó el que las instancias de los 3 niveles de gobierno, porque tenemos que recordar que son los 3 niveles de gobierno a los que se está obligando, el federal, el estatal y el municipal, y todo ente público, sin excepción, todo aquel organismo, organización que maneje recursos públicos tiene que ceñirse a ella. Decirte que se incluyó, por ejemplo, la obligación de transparentar todos los padrones de beneficiarios de los programas sociales
independientemente de si se trata de programas estatales, federales o municipales con nombre, con registro federal de contribuyentes y por supuesto con la CURP en los casos en que se disponga. También el capítulo de sanciones quedó, pues creo yo, bastante robusto y pues buen cuidado tendrán los servidores públicos de dar cumplimiento a esta ley. ¿Qué sanciones se establecieron? Porque la vez pasada, te lo pregunto porque la vez pasada hablábamos con algún otro miembro de la comisión, no recuerdo, fue otro senador, y nos decía que las sanciones eran exclusivamente administrativas. No, quedó una sanción penal para quien omita informar o la falsifique con dolo y que genere un quebranto al ente público de que se trata. Ese tiene una penalidad de 2 a 7 años y una multa pues bastante interesante. Quiero decirte reiterar nada más que esta ley no pretende decirle a los entes municipales, estatales y federales cómo tienen que manejar las finanzas. Lo único que les exige es que homologuen la manera en que presentan sus estados financieros y por supuesto que los transparenten, que los hagan del dominio público. Se trata de terminar con la opacidad, con el compromiso permanente siempre del señor presidente y de la bancada de Acción Nacional, con la decencia, con la transparencia y con la rendición de cuentas. A ver, para que le quede más claro a nuestro auditorio, menciónanos, porque en general dijimos los programas sociales, la lista de beneficiarios va a ser publicada, menciónanos los 3 programas sociales en donde hay un mayor número de mexicanos. Pues mira, te puedo hablar de oportunidades, te puedo hablar de 70 y más, te puedo hablar de piso firme, que son de corte federal, y un sinfín de programas en donde hay mezclas de recursos estatales, federales y municipales que son de carácter asistencial y que llegan, por supuesto, a beneficiar a la gente. Se trata de que sepamos claramente quién es el destinatario y que califique de manera clara en la regla de operación de cada uno de los programas de que se trata. Bien, nos diste 2 cambios que se le hicieron a la propuesta original del presidente. Una, la de la obligación de transparentar la lista de los beneficiarios de programas sociales. Otra, la de que se establecieron sanciones penales, que no venía, para los funcionarios públicos que no transparenten de acuerdo a la ley. ¿Qué otra modificación se le hizo? Mira, se tomó la decisión de que hacia el interior del Consejo de Armonización Contable, que es el que va a dictar la forma en que habrán de informar los entes públicos, pues se tenga la posibilidad de que asista también la Auditoría Superior de la Federación como ente fiscalizador autónomo. Queremos que desde antes pues, pueda estar presente en el diseño de las normas operativas quien en su momento pudiera llegar a sancionar. Decirte que se incluyó una gama muy importante de rubros que no venían claramente especificados en la iniciativa del presidente. Por ejemplo, ahora, independientemente del nombre que se le otorgue, todos los entes públicos tienen que informar de los pasivos y las responsabilidades financieras contraídas. Resulta que era el caso de algunos entes estatales y municipales que a la deuda, en función de su ley, ya no le llamaban deuda y pues no la registraban como tal. Entonces ahora, independientemente de cómo le llamen, si se trata de un pasivo, de una obligación, tiene que registrarse en ese rubro. Y nuevamente, no se trata de inhibir que se puedan endeudar los estados, municipios y la federación. Yo creo que un manejo responsable de la deuda es sano y sensato, pero sí se trata de que transparentemos que se está endeudando, para qué se está aplicando y la efectividad con la que se establecieron estos recursos. Además, a ver, nada más para ¿sí? Claridad de nuestro auditorio, para quienes nos están escuchando en Tabasco, claro que sí, en Veracruz, en Guerrero, en el Distrito Federal, en el Estado de México. A ver, los gobiernos estatales antes solo consideraban públicamente en sus informes de gobierno deuda lo que le pedían prestado un banco, pero por ejemplo no consideraban deuda lo que le debían a los proveedores. A los proveedores, exactamente. Y a veces la deuda de proveedores era más alta que la deuda a los bancos. Así es, llegaban los servidores públicos y se encontraban con que los estados financieros del ente que les tocaba administrar pues no correspondía con la realidad y con los compromisos que se tenían, pues con argucias contables se ocultaba alguna de esta información. Exactamente ese es el caso, como tú lo estás comentando. Perdón por interrumpirte, nos ibas a hablar de otro tema. Bueno, decirte que eso era precisamente esto, que se incluyó un sinfín de hasta las obligaciones bursátiles, declaración de los bienes que son propiedad del patrimonio de los entes públicos, por supuesto las obligaciones que tienen con proveedores y muy importante, están en obligación los entes públicos también de transparentar
todos aquellos ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios que pues muchas veces era el agujero por donde se podía ir con un mayor nivel de discrecionalidad el manejo de los recursos, todos aquellos recursos que no estaban presupuestados y que al final del día entraban a las arcas de los entes públicos. Oye, senador Carlos Mendoza Davis, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, perdón por decir tu nombre, pero completo, que eres para quienes se incorporan a la transmisión en este momento, que sepan con quién estamos hablando. ¿No tendrías inconveniente en que fuésemos a un corte y en 2 minutos siguiéramos con el tema? Hay otras preguntas interesantes que hacerte, como ¿quiénes serían los encargados de poner las sanciones? ¿Se va a crear algún órgano especial que se encargue de supervisar que los estados cumplan o no cumplan? ¿Cómo se nombrarían esos funcionarios? ¿Te parece bien, si no tienes inconveniente, que nos esperes en la línea telefónica 2 minutos y regresamos? Por supuesto, con todo gusto. Bien, vamos a un corte y regresamos en 2 minutos. De Análisis con Luis